Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Hola a todos, soy Luciana Costa y estoy en este lugar tan especial, en Muebles Silvera, para contarte esta gran noticia. Por el mes de mamá, todos nuestros muebles tienen un descuento especial. Si estás buscando ese regalo para mamita, aquí vas a encontrar lo que necesitas. Así que no lo pienses más. Aprovecha nuestra promoción por el mes de la madre y regálale a mamá el hogar que siempre ha deseado. Visítanos en nuestras tiendas o también puedes revisar nuestras redes sociales. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Hola a todos, soy Luciana Costa y estoy en este lugar tan especial, en Muebles Silvera, para contarte esta gran noticia. Por el mes de mamá, todos nuestros muebles tienen un descuento especial. Si estás buscando ese regalo para mamita, aquí vas a encontrar lo que necesitas. Así que no lo pienses más. Aprovecha nuestra promoción por el mes de la madre y regálale a mamá el hogar que siempre ha deseado. Visítanos en nuestras tiendas o también puedes revisar nuestras redes sociales.
Muy buenas noches, bienvenida hermosa familia boliviana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de su programa dedicado a la salud de todos los bolivianos, Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y quiero invitarlos esta noche a que se queden con nosotros. En realidad para mí es un tema bastante especial, bastante importante, y es por eso que quiero que me acompañen en esta oportunidad. Recuerden que como todo el equipo de Doctor TV, que tenemos un equipo de varios especialistas que siempre estamos pendientes de sus dudas y sus preguntas, nos pueden hacer la consulta, me pueden hacer la consulta de cualquier área, cualquier duda respecto a toda la parte de neurología, dolores de cabeza, dolores de espalda, temblores, desmayos, convulsiones, pérdida de memoria, entre otros. Mi número es el 730-277-55. Mi consultorio está en la calle Montevideo y Capitán Ravelo, siempre dispuestos a responder cada una de sus dudas. Ya ingresando con el tema, estamos invitando, nuestra invitada de hoy ya la conocen ustedes, ya ha venido previamente en un programa a hablar acerca de un tema bastante importante que era demencias. Esta noche estamos con la doctora Catherine Ramírez, quien es mi colega, una gran amiga, es médico neurólogo igualmente. ¿Y por qué estamos el día de hoy? Vamos a hacer una charla un poquito de la parte de neurología específicamente, porque para todos los neurólogos y para toda esta sociedad que tienen esta enfermedad de la que vamos a hablar hoy, el día de hoy es un día muy importante, ¿verdad, doctora? Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Muy buenas noches, Penélope, muchas gracias. Buenas noches a toda tu teleaudiencia. Y bueno, para mí es un gusto estar acá compartiendo con una colega, una amiga y un tema tan importante, y además a recordar el día de la esclerosis múltiple. Evidentemente, para todas las personas que no lo conocen y para las personas que lastimosamente tienen un familiar, un amigo o que son ustedes mismos que padecen de esta enfermedad, el día de hoy se recuerda el Día de la Lucha Internacional contra la Esclerosis Múltiple. Realmente es una lucha muy importante, entonces ya vamos a ir viendo para las personas que no lo conocen esta enfermedad, o para los que conocen o tienen, entonces ya vamos a ir desglosando poco a poco el tema. No se olviden que toda pregunta, toda duda que ustedes tengan nos los pueden hacer saber. Las líneas van a estar habilitadas a pie de pantalla para que nos puedan mandar tanto al WhatsApp como al Telegram todas sus dudas. Bien, doctora, empezando con el tema, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es la esclerosis múltiple? Bueno, esta enfermedad es tan compleja y bueno, pues va dañando el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula, y va generando una inflamación a nivel de los nervios, que la vaina que recubre los nervios, la mielina, y al generar esta inflamación y destrucción a nivel de los nervios, pues se van provocando daños a distintos niveles, a distintas intensidades, y pues se va a depender también si existiese un factor genético subyacente, que si bien no es una enfermedad hereditaria como tal, pues ya al tener un factor genético nos da mayor susceptibilidad de que se pueda presentar esta enfermedad. Es importante eso, saber que los antecedentes familiares, que es lo que nosotros mencionamos, que los llamamos así, el saber, el conocer que un tío, un abuelo ha tenido esta enfermedad, no nos condiciona al 100% tenerla, pero sí es un antecedente muy importante que lo tenemos que tomar en cuenta y nunca olvidarlo, porque sí somos un poquito más susceptibles tal vez que otras personas que nunca han tenido este contacto en la parte genética. Entonces sí es bastante importante, primero para ir empezando eso. Ahora, ya viendo por la parte genética, ¿esto, doctora, es más frecuente en mujeres, en varones, en adultos jóvenes, en mayores? Bueno, epidemiológicamente no se ha visto que en las mujeres latinas sí hay como una mayor predisposición en el género femenino, y pues la esclerosis múltiple, por las manifestaciones que va dando, usualmente se las diagnostica cuando la persona ya es adulta o joven, adulta joven. Entonces se ha visto que esta es una enfermedad que va causando además discapacidad, entonces es una de las causas principales de discapacidad en el adulto joven. Pero pues también se ha visto que en América Latina no había tantos casos, sin embargo pues actualmente se va viendo el incremento de la frecuencia de estos casos. Y en esto es importante remarcar que se está dando principalmente porque nosotros ya tenemos mejores métodos diagnósticos, ¿no? Que posiblemente antes no lo teníamos. Por ejemplo, la resonancia magnética es muy importante para el diagnóstico de esta enfermedad, y pues este estudio ha llegado muy recientemente
a nuestro país. En 1990, por ejemplo, habían resonadores solamente en México, entonces pues aquí no teníamos, entonces no había cómo diagnosticar este tipo de enfermedades. Realmente importante lo que menciona la doctora. Evidentemente es una enfermedad que se ha ido a lo largo de los años como que sesgando. A un inicio sí se decía que correspondía mucho más en ese factor también genético que hablamos a todo lo que son algunas razas como la caucásica, entre otras. Entonces por eso sí, evidentemente en toda la parte de Latinoamérica no existía tanta elevación tal vez de la prevalencia. Sí, con todo lo que se ha visto de la migración, viajes que ha ido habiendo, entonces sí se está aumentando bastante la frecuencia porque obviamente toda la genética se va combinando entre diferentes razas, entre diferentes culturas. Lastimosamente el estudio que mencionó la doctora, que es la resonancia magnética, es uno de los pilares fundamentales, como lo vamos a ver en un momento, y más bien que en nuestro país ya lo tenemos hace algunos años y ya últimamente lo estamos teniendo de mejor calidad, pero aún así estamos todavía un poco retrasados tanto en el diagnóstico y obviamente en la parte del manejo más que un tratamiento, ¿no? También recordar que sí es importante, muchas veces tenemos como datos de gravedad, que sea una persona adulta mayor, encontrar esto en una persona adulta mayor realmente es algo que nos tiene que preocupar, un signo de alarma importante. También se ha visto en pequeños, esclerosis múltiple pediátrica, entonces sí tenemos que ir tomando en cuenta. ¿Cómo puedo saber que mi familiar, que un amigo o que yo misma estoy empezando a tener esta enfermedad? ¿Qué tipo de síntomas puede haber? ¿Qué signos puede encontrar en mi cuerpo? ¿Qué signos de alarma tal vez tenemos que tomar en cuenta? Muy importante esta pregunta, ¿no? Porque al recordar, al tener un día de lucha contra una enfermedad, lo que nosotros buscamos principalmente es la información que pueda llegar tanto a todo el público en general, a los pacientes, a las personas, a los médicos no neurólogos, porque muchas veces el primer síntoma, que puede ser tan variado en esta enfermedad, va a llegar primero al médico general, va a llegar a aquel médico que está en la posta de salud, va a llegar al médico que está en el área rural. Entonces, si el médico, el doctor, no conoce esta enfermedad, posiblemente no pueda tratarse. Muchas veces se ha visto que el diagnóstico de esta enfermedad puede demorar muchos años, mucho tiempo. Entonces, es realmente importante que tengamos la información adecuada para el diagnóstico de una enfermedad tan compleja como esta. Entre los síntomas, pues, va a depender de la intensidad del daño y del lugar del daño, ¿no? Realmente nuestro encéfalo tiene, cada lugarcito va a controlar alguna cosa que a nosotros nos hace ser seres humanos: el lenguaje, el área motora, el área sensitiva, el mismo lenguaje dividido entre la comprensión, expresión, la sensibilidad, entre los distintos tipos de sensibilidad, la motricidad, la visión. Entonces los síntomas van a depender mucho del daño donde se genere, y en la médula también, ¿no? En la médula, de donde salen todos los nervios que van a ir hacia nuestras extremidades, a nuestros órganos. Entonces, pues se ha visto entre los síntomas más comunes, por ejemplo, la pérdida de visión de un solo ojo. Y pues esto sí puede llamar la atención. Hay otro tipo de enfermedad que es la neuritis óptica, que se ha visto que esa puede ser más frecuente en nuestro medio, que esta también viene con pérdida de visión en un solo ojo, pero esta viene con cefalea, ¿no? Lo cual puede ser un poco distinto en la esclerosis múltiple. Además, el paciente puede quejarse de fatiga muscular, que hay varios estudios que dicen que ese puede ser como que el primer síntoma de esta enfermedad, ¿no? El paciente solamente se queja de fatiga muscular. Adormecimientos, entumecimientos, que usualmente se producen en un solo lado del cuerpo. Pérdidas motoras, debilidad, pérdida del equilibrio. Principalmente estos son los síntomas que se pueden dar en la esclerosis múltiple. Para un médico neurólogo, realmente muchas veces este es un reto diagnóstico porque los síntomas son tan variados, como lo menciona mi colega. Puede ser solamente, algunos sí, a veces lo decimos que son mucho más frecuentes, como la pérdida de la visión en ojito, o a veces afecta a nivel medular, como mencionaba la doctora. Lastimosamente, de un momento a otro empiezan a perder la fuerza de los miembros inferiores, o sea, de los piecitos, ya no pueden llegar a caminar, no pueden controlar los esfínteres, es decir, que no pueden controlar el deseo de ir al baño, bien. Muchas veces tienen incoordinación, lo que nosotros decimos ataxia.
Lastimosamente hay muchos síntomas y signos que son tan variados, ¿no? Entonces realmente es un reto diagnóstico para los neurólogos muchas veces, y es por eso que es importante que, por lo menos como una enfermedad, sea conocida por la población en general y obviamente todos los médicos que no sean del área. Hay diferentes tipos, han debido escuchar las personas que tal vez saben, han escuchado esta enfermedad. Hay diferentes tipos, pero a mí me han dicho que tengo una recurrente, a mí me han dicho que es remitente, a mí me han dicho que es progresiva. ¿Qué significa todo esto para que vayamos explicándoles? Muy bien, bueno, sí, la esclerosis tiene subtipos y es muy importante que pues este diagnóstico lo haga el neurólogo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conocimiento para hacer una discriminación con otro tipo de enfermedades. El diagnóstico de esta enfermedad es sumamente complicado, no es para nada fácil. Entonces, recordemos que en el transcurso de nuestra especialidad, nosotros nos dedicamos básicamente a eso, ¿no? A hacer análisis clínicos, disquisiciones entre qué puede ser y qué no. Entonces, sumamente importante que el diagnóstico de esclerosis múltiple lo dé el neurólogo. Nosotros usamos herramientas y pues muchas veces ahí está ya en el tratamiento, el manejo, sí lo hacemos en un contexto multidisciplinario. Y ahí están los subtipos, ¿no? Hay, como bien decías, está la esclerosis remitente, ¿no? Que puede ser la que se ha manifestado una vez con algún síntoma que puede ser adormecimiento, incontinencia urinaria. Se hacen los estudios complementarios que deben hacerse para esta enfermedad, se encuentran algunas placas desmielinizantes en el cerebro, pero luego remite para siempre, ¿no? Vuelve a presentar el paciente ningún síntoma e imagenológicamente en resonancia no encontramos mayor progresión. Entonces, pues ahí es el neurólogo el que va haciendo los controles. Después está la progresiva, ¿no? Y es aquella en la que más bien, pues, presenta un síntoma, luego otro, y esta es realmente tiene un impacto para el paciente, para la familia, para la sociedad, porque esta va a ir progresando hasta un punto en el que el paciente va a quedar con varias discapacidades, incapacidades, justamente por la alteración y el daño que se está presentando. Entonces, posiblemente, pues, quienes van a necesitar de mayor control son los pacientes que tienen este tipo de esclerosis. Y está la presentación única, ¿no? Igual la presentación que solamente tiene un síntoma y clínicamente sí podría ser, ¿no? Pero a veces falta algún detalle en la imagen o alguna cosa, entonces esa se ve como un periodo aislado clínico. Principalmente estos son los subtipos. Bien, recordarles a todos ustedes en casita, pueden empezar a mandar sus mensajes de preguntas, comentarios o dudas, tanto al WhatsApp como al Telegram al 624-05321. Las líneas están habilitadas al pie de pantalla, están escritas para que puedan empezar a hacer todas las dudas correspondientes. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué estamos haciendo énfasis en este tema? Realmente es una causa de discapacidad, como lo está mencionando la doctora. Estamos recalcando esto lastimosamente al no tener muchas veces un diagnóstico precoz, un diagnóstico adecuado o el seguimiento correspondiente. Avanza la enfermedad, puedes avanzar, puede volver a tener más brotes y puede lesionar otras áreas del sistema nervioso, tanto el nervio del ojito, el cerebro como tal, la médula, todo lo que estamos mencionando, y dejar a nuestro familiar, a un paciente, a nuestro amigo, a nuestro colega, etcétera, con un grado de discapacidad, un grado de dependencia. Esto no solamente afecta a la persona enferma, al paciente en este caso, esto es mucho más grande, porque cuando ya una persona tiene un grado de dependencia, cuando un grado de discapacidad, todo su círculo social está involucrado, todo su círculo social. ¿Quién es su círculo social? La familia, que es la primera que lastimosamente va a empezar a tener problemas, tanto psicológicos, emocionales. También tenemos que hacer el apoyo correspondiente a ellos. Toda la parte laboral, lógicamente, llegar a mantener el ritmo laboral que tenía previamente, a veces es bien complicado, depende obviamente del tipo de brote que ha tenido, pero a veces, a pesar de eso, no se puede. Toda la parte laboral, la parte social. Entonces, una persona tal vez de edad joven que tenía que ser productiva laboralmente, que tenía que
ser productiva para el país laboralmente y no lo va a hacer, al contrario va a depender de los cuidadores y los cuidadores obviamente muchas veces no son entrenados porque son la misma familia. Entonces sí es por eso la importancia que hacemos en recalcamos, si bien es una enfermedad que tal vez algunos no lo han escuchado, no es una enfermedad rara, no es una enfermedad que no existe, está presente en nuestro medio, está presente en nuestro país, está presente en nuestra ciudad. Entonces, tal vez no hacemos mucho hincapié en este tipo de enfermedades y también por eso tal vez algunos sistemas de salud mucho más grandes, ajenos bueno, ya la parte pública, por decirlo así, no le generan tanta atención en la parte de manejo, en la parte de los medicamentos que nosotros podríamos ofrecer. Entonces, ya yendo a esta parte, se preguntan en casita, ya tengo estos síntomas, he perdido la visión del ojito, no puedo caminar, estoy con mucha fatiga, tengo adormecimiento, todas mis manos, qué sé yo. ¿Qué hago? Voy al neurólogo y ¿qué me va a decir? ¿Qué pruebas me va a hacer? ¿Me tiene que hacer estudios? ¿Me tiene que puncionar? ¿Me tiene que hacer resonancia, como decía la doctora? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué diagnósticos hacemos? Bueno, en nuestro medio realmente es una pena que no contamos con toda la batería para realizar un diagnóstico como debería hacerse. Nosotros, y creo que eso pasa con todas las especialidades, usamos recursos y lo que más nos ayuda es el conocimiento clínico, la experticia del médico que nos va a ayudar a llegar al diagnóstico. Entonces, inicialmente lo que se pide es solamente una resonancia de encéfalo, usualmente con contraste. ¿Para qué? Porque queremos ver esas plaquitas que llegan a formarse como cicatrices dentro del cerebro. ¿Qué ha pasado? Que por alguna causa, que puede ser una situación genética, la activación de algún virus, no se tiene claro, el sistema inmune empieza a atacar a las neuronas y estas neuronas se vuelven cicatrices, se vuelven placas duras que ya no impide la conexión entre neurona a neurona. Entonces, en la resonancia magnética vamos a poder ver cómo, si existen estas placas, el tamaño, porque, como les digo, ¿no? Esto siempre nosotros tenemos que pensar además en otras cosas. No es que solamente la esclerosis múltiple tiene placas desmielinizantes en cerebro, ¿no? Hay otro tipo de enfermedades que pueden simular. Entonces, es importante ver el tamaño, medirlas, ver dónde están localizadas y eso solamente lo va a hacer el neurólogo con el imagenólogo. Entonces, la resonancia para nosotros es, creo, una herramienta la más fundamental para ver si puede tener el paciente criterios de esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque además la esclerosis múltiple se dice que es una enfermedad dinámica. Eso quiere decir que tiene una progresión en tiempo y espacio. Entonces, en tiempo, esto quiere decir que si hace un año, ¿no?, tenía 5 placas en el cerebro y un año después tiene 8. Entonces decimos que la esclerosis está avanzando. Y en espacio, ¿no? Porque tenía 5 placas solamente en el lado izquierdo, en el lóbulo frontal, pero ahora las otras 3 placas también están en la médula. Entonces también se va diseminando en varias otras zonas. Entonces la resonancia magnética es una herramienta con la que realmente nos ayuda mucho. Y más bien contamos en nuestro medio, tenemos muy buenos equipos de resonadores, tenemos muy buenos imagenólogos que nos ayudan con los informes. Entonces la resonancia para nosotros es una herramienta fundamental. Luego, pues, bueno, y quizá inicialmente es eso, ¿no? La clínica, la anamnesis, la historia clínica, que el neurólogo indague qué ha podido pasar, desde cuándo y toda la esfera de la entrevista con el paciente y los familiares nos va a ayudar bastante. Después, pues tendríamos que hacer lo que es la punción, ¿no? Se extrae un poquito del líquido cefalorraquídeo y eso se envía a estudios donde podemos ver algo que se llama bandas oligoclonales, que son unas proteínas, ¿no? Que pues esto aparecería en un contexto de esclerosis múltiple, pero pues no estoy segura, posiblemente en nuestro medio no contamos con este análisis. Entonces ahí nos limita un poquito, porque las bandas oligoclonales incluso nos ayudan a ver si está activa la enfermedad, ¿no? Porque pueden haber periodos inactivos. Entonces, pero pues no tenemos. Después, en nuestro medio también sería muy importante pedir los otros anticuerpos, ¿no? Que son para ver la neuromielitis óptica, que eso
Eso nos ayuda a justamente a hacer nuestro diagnóstico diferencial con la enfermedad de Vick o neuromielitis óptica, que tampoco contamos en nuestro medio con este tipo de estudio. Entonces, creo que realmente nuestra única herramienta va a ser la historia clínica, la anamnesis, la revisión al paciente y la resonancia magnética con contraste. Perfecto, realmente sí es importante. Toda la parte diagnóstica, evidentemente lo tenemos que hacer de la mano siempre con un neurólogo. Entonces, ante cualquier duda, acuden por favor a un médico neurólogo. Vamos con las primeras preguntas, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches, una consulta. Mi hermana fue operada y le extirparon un tumor del cerebelo. El resultado de patología informa que existen restos de cerebelo. Pregunta, ¿ella tendrá secuelas por esa cirugía? Bueno, pues el cerebro y todas sus componentes son un órgano muy vulnerable, ¿no? Creo que por eso tiene tanta protección. Y cada segmento de nuestro cerebro, el cerebelo, controla cierto tipo de funciones en nosotros. Entonces, pues aunque hayan reseccionado toda la parte tumoral, las células cancerígenas, se ha sacado, se ha extirpado también una porción de cerebelo. Y el cerebelo nos ayuda en lo que es todo lo que es coordinación. Bueno, pero también tiene conexiones hacia el lenguaje, movimientos muy finos, marcha. Entonces, pues, dependiendo de qué segmento del cerebelo se haya extirpado, se haya tocado, dónde estaba el tumor, pues, evidentemente yo creo que sí van a haber secuelas. Es muy difícil que no, porque el cerebro y el cerebelo son muy, muy vulnerables. Estar pendientes, realmente cada persona, cada caso es individual, cada persona es muy diferente a otra. Entonces, en algunas personas tal vez la misma lesión ha llegado a tener muchas secuelas, y en otras personas a veces no hay ningún dato clínico, ¿no? Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Tuve un impacto ayer muy fuerte de mis 2 rodillas al cemento y hasta ahora no se activa el calor en esas áreas de mi pierna. Es como un bloque de hielo y me fatiga. ¿Cómo lo soluciona, doctora? Y a futuro ese golpe de mi edad 46 no progrese, doctora, gracias. Se presentan adormecimientos y arañitas y eso es una llamada de atención. Un diagnóstico que me sugiera, doctora. Gracias. Oh, bueno, posiblemente el impacto, ¿no?, que ha sido contra las rodillas, que eso generalmente son articulaciones, pero pues son articulaciones que nos ayudan al sostén, ¿no?, prácticamente de todo el cuerpo. Entonces, pues todo nuestro cuerpo tenemos nociceptores de dolor, tenemos receptores de sensibilidad. Entonces, pues por ahí yo diría que no habría que ver tal vez con el traumatólogo si no ha habido algún derrame de líquido sinovial, alguna cosa que por eso esté inflamando y no esté dejando que pase la inflamación y el dolor, porque pues la rodilla es principalmente articulación. Y además sí ha sido, eso es bien lindo en neurología, ¿no? Lo que tenemos el dolor propio del nervio. Entonces, las características de cuando duele un nervio es diferente a cuando duele algo por articulación por músculo. Muscular. Entonces, es diferente. Entonces, posiblemente no tiene esas características. Yo le aconsejaría que visite al traumatólogo. Y pues, con la otra pregunta de las arañitas vasculares, la insuficiencia vascular produce dolor, ¿no? Realmente tenemos muchos pacientes que vienen confundidos y están con las varices y les duele. Entonces no saben si es una neuropatía o son las varices, una compresión radicular. Entonces, pues las varices sí pueden doler, ¿no? Provocan dolor y pues ahí muchas veces ya les indican el vendaje compresivo para mejorar un poquito la irrigación y va mejorando. Entonces, sería muy lindo revisar para ver cómo está la sensibilidad y ahí ver si realmente hay algún nerviecito, además de la insuficiencia venosa, afectado. Exactamente. Vamos a ir volviendo al tema que nos habíamos quedado, Doc. ¿Qué hacemos? Ya tenemos los síntomas, vamos con un neurólogo, nos hacen una resonancia, nos hacen todos los estudios correspondientes, toda la parte clínica, encuentran plaquitas redondas, hipercaptantes, o sea, plaquitas desmielinizantes que decimos en el cerebro. ¿Qué se hace?
¿hay tratamiento? Porque igual se deben preguntar en casita, pero mi familiar tiene esto. ¿Tiene cura? ¿No tiene cura? ¿Qué se hace entonces? ¿Qué tipo de manejos podemos, sí, y decirlo en este caso, que podemos alcanzar a ofrecer en Bolivia, en el país, por el momento, ¿no? Sí, bueno, realmente esta es una enfermedad que al ser neurodegenerativa y desmielinizante, pues no tiene una cura en ningún lugar, no podemos hacer un trasplante, digamos, de cerebro, de médula, no existe. Posiblemente con la tecnología en algún momento, pero ahora digamos lo que más nos ha estado dando luces es el tratamiento que modifica el curso de la enfermedad y es creo donde más laboratorios, investigaciones le están apostando a ello, ¿no? Entonces pues acá más bien ya contamos con una buena gama de fármacos que modifican el curso de la enfermedad, pero esto realmente va a depender de la decisión del neurólogo con el paciente y con la familia, ¿no? Porque pues este tipo de medicamentos muchas veces tienen una vía un poco complicada de colocación en pacientes que no cuentan con un seguro de salud. Los medicamentos suelen ser bastante costosos y principalmente pues ahora tenemos el rituximab, ¿no? Que sí lo podemos aplicar. Después tenemos el fingolimod, que también es un tratamiento que más fácil porque pues son tabletas, más fácil la vía de administración es mucho más sencilla. Y pues creo que han sido los primeros que han llegado las gamma globulinas, ¿no? Que inicialmente se hacía este tipo de aplicaciones que a veces, claro, son un poco más molestosos para el paciente porque su aplicación es subcutánea, entonces pues ya va provocando fibrosis. Entonces realmente el tratamiento para esta enfermedad tiene que ser cuando la enfermedad está diagnosticada y cuando se pueda ya realmente tener esta conversación con el paciente y los familiares, porque esto le va a crear mucho impacto, gran impacto. Y esto en un contexto de un tratamiento farmacológico, ¿no? De ahí, pues tenemos, los neurólogos siempre queremos la neuroprotección, y es lo mismo que vamos a asociar al tratamiento para la esclerosis múltiple, intentar proteger el resto de las neuronas que todavía están bien, y las vamos a proteger con vitamina E, las vamos a proteger con vitamina D, las podemos proteger con dietas libres de gluten, porque pues ha habido estudios que han asociado mucho que el gluten despierta esta inflamación, despierta esta inmunidad, entonces se va haciendo todo eso, como que modificación del estilo de vida, rehabilitación en un contexto dependiendo de la discapacidad o a la incapacidad que esté provocándose en el paciente, y pues muchas veces también el abordaje psicológico del paciente, de los cuidadores, de los familiares, eso es muy importante. Sí, es un manejo integral que tenemos que tener. Hacemos siempre manejo multidisciplinario, como mencionamos nosotros como neurólogos, en estas enfermedades, en las desmielinizantes, las neurodegenerativas, etcétera, porque no solamente nosotros podemos ofrecer un medicamento, como lo mencionó mi colega, no vamos a curar, no es curable, pero sí podemos ir modificando el curso de esta enfermedad. Ya vemos tratando de usar alguno de los medicamentos. No tenemos toda esa disponibilidad tal vez de los medicamentos que existen, incluso todavía en estudio en otros países. En Bolivia todavía están tratando de llegar algunos otros. Poco a poco se está aumentando esto, más bien gracias a muchos otros colegas que han ido luchando también por esto. Sí necesitamos el apoyo, depende del grado tal vez de afectación, o si ya ha tenido alguna lesión o ya tiene un grado de discapacidad. Sí necesitamos fisioterapia, necesitamos tal vez fonoaudiología, apoyo con los de medicina física y rehabilitación, terapia ocupacional. Aparte de todo, el manejo que necesitamos con salud mental. Sí se asocia con depresión, muchas veces sí se asocia. Entonces sí necesitamos tanto la parte de psicología para el paciente y el entorno, como mencionábamos, y si es necesario también el apoyo de los colegas de psiquiatría. Entonces sí es importante todo esto. Los estilos de vida muchas veces son los que más nos pueden ayudar a disminuir igual tal vez un poquito el riesgo y prever tal vez algún otro tipo de brote, algún brote posterior que se pueda generar, ¿no? No sé si tenemos alguna otra consulta.
Muchísimas gracias. Buenas noches, doctoras. Primeramente, felicitarlas por la relevante información que nos proporcionan. Mi pregunta, ¿puede un niño de 15 años tener el diagnóstico de esclerosis múltiple y podría ser reversible? Nuevamente, felicitarlas, doctoras, y sigan adelante. Bendiciones. Muchas gracias por la pregunta y bueno, yo muy feliz porque aquí es realmente una retroalimentación de estar nomás conversando con Penélope, neuróloga, entonces podemos darles realmente una información mejor. Yo creo que pues el diagnóstico sí, ¿no? Estábamos revisando justamente la esclerosis múltiple, también se puede presentar en pacientes pediátricos, pero muchas veces los síntomas son tan sutiles que el diagnóstico se hace cuando el paciente tiene 20, 22 años, que eso ya es unos 5, 7 años o quizás más tiempo de que el paciente ya ha estado con pues síntomas y ya se ha estado presentando la enfermedad, pero pues como el cerebro es un órgano que muchas veces pues no lo podemos ver realmente, ¿no? Entonces solamente podemos ver las manifestaciones que va dando, entonces el diagnóstico puede tardar y pues en un contexto de que ya se diagnostique la esclerosis múltiple, esta no es reversible, ¿no? Si bien lo que decíamos, siendo lo más optimistas y podríamos esperar que sea solamente un episodio clínico aislado o que sea un tipo de esclerosis múltiple remitente y que no vuelva a dar otros brotes, entonces pues eso es como que lo más optimista que podemos esperar, pero cuando el diagnóstico de esclerosis múltiple está hecho, pues no existe cómo revertir este daño a nivel de las neuronas. Evidentemente, sí se puede presentar, como mencionaba mi colega, en edad pediátrica, sí se puede presentar a cualquier edad, adultos mayores también se puede presentar, entonces sí, lastimosamente uno tiene unos síntomas, a veces no hay ni siquiera la clínica, a veces el diagnóstico lo hacemos por hallazgo, porque digamos que tuvo una crisis epiléptica, una convulsión, que es lo que se conoce, y al hacer la búsqueda de la etiología, de la causa de esta crisis, encontramos esas plaquitas y no sabemos el tiempo, tal vez que esa plaquita ya estuvo ahí, tal vez estuvo mucho tiempo antes o no. Lógicamente que sí, en estos casos tiene que ir, por favor, con un médico neurólogo, porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. A un inicio decíamos, si bien esta tal vez es una de las más representativas de todas las enfermedades desmielinizantes que afectan al sistema nervioso central, no es la única. Y hay todo un espectro, que es lo que llamamos el espectro de las neuromielitis, ¿no? Que es la enfermedad de Debig, la neuromielitis óptica, entre otras. Entonces son muchas enfermedades que pueden simular tal vez o ser muy semejantes tanto en la clínica como a veces hasta las imágenes. Y hay estudios de laboratorio que no tenemos todavía a disponibilidad libre en el país para poder hacer a veces el diagnóstico diferencial entre estas, para hacerlo mucho más preciso. Entonces a veces se nos sesga el diagnóstico, se nos sesga mucho y se nos va cortando, entonces lo dejamos como un espectro en todo esto, ¿no? Vamos con la siguiente consulta, por favor. Muchas gracias. Doctora, una pregunta. Tengo 27 años y tengo un dolor de cabeza. A veces tengo mareos. En momentos me olvido de todo. No me acuerdo dónde estoy. ¿Qué puedo hacer? Bueno, como dolor de cabeza, así como tal, no tendrías, digamos, que tener estos episodios de desconexión con el entorno, de olvidos. Además, una edad muy joven, entonces es importante que sí acuda con su médico, con su neurólogo, para que se pueda revisar. A veces la cefalea puede ser un signo, es también un diagnóstico, pero puede ser un síntoma que está en muchos tipos de enfermedades, ¿no? Desde a veces la presencia de alguna cosa en la cabeza, neurocisticercosis, que es tan frecuente en nuestro medio, y ya que haya estos episodios de desconexión y que tú no recuerdes, podrían tratarse incluso de algún tipo de crisis de ausencia. Entonces es importante indagar sobre ello y tocar ciertos puntos, hacer un examen físico. Muchas veces, si bien la anamnesis, toda la entrevista que nos va a dar el paciente es fundamental, pero ya en el examen físico podemos encontrar signos
que es la manifestación pura de que el cerebro nos está diciendo, aquí está la lesión, y eso es lo más increíble de la neurología, como nosotros con el examen físico podemos encontrar una lesión, o sea, como una representación de la lesión a nivel cerebral. Entonces, el examen físico es muy importante en tu caso, porque además del dolor de cabeza estás presentando estas desconexiones, estos olvidos, y para tu edad no es normal. Evidentemente 27 años, paciente femenino, joven, ¿no? Entonces sí tenemos que por favor acudir con tu médico, acude a tu neurólogo para que realmente determine qué está pasando. Sí, a esa edad presencia de olvidos no debería ser frecuente. Tal vez si tu nivel de emocional, estrés, ansiedad, angustia, tal vez estás pasando por un episodio depresivo, puede afectar un poco, pero tenemos siempre que descartar cualquier otra alteración que exista en toda la parte cognitiva, ¿verdad? Hay algo importante que vamos a ir recalcando para nosotros, para cualquier neurólogo. En realidad creo que las personas que han hablado con algún neurólogo tenemos una frase un poquito cliché que es el tiempo es cerebro, y el tiempo es cerebro a nosotros nos sirve no solamente para el clásico, el SB, lo que se conoce comúnmente como la embolia, ¿no? el infarto cerebrovascular, el SB, ACV, ictus, etcétera, sino para todas las enfermedades en realidad de la parte de neurología. Ni bien tenemos un síntoma extraño, ni bien tenemos algún tipo de alteración, no podemos ver bien, nuestro ojito está raro, nos está doliendo mucho, empezamos a ver doble, no podemos mover muy bien los ojitos, tenemos incoordinación, estamos con mareos que nos generan caídas, un dolor de cabeza muy fuerte, que cada vez que generamos, no sé, que estemos tosiendo o que haya algún pujo, aumenta mucho el dolor, incontinencia urinaria, debilidad súbita tal vez de una mano, de un piecito, adormecimiento súbito de algún lugar del cuerpo, o sea, tantas cosas que el cuerpo nos dice, pero ni bien pase esto, por favor, no tenemos que esperar un día, se va a pasar 2 días, se va a pasar una semana, se va a pasar, porque lastimosamente ya captamos muchos pacientes después de mucho tiempo y a veces no podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho, tal vez hasta el diagnóstico, pero un manejo adecuado, tratamiento precoz, a veces no llegamos. Entonces sí, recomendarles a todos para, no solamente la esclerosis múltiple, para el SB, sino para muchas enfermedades de la parte de neurología, el tiempo es cerebro, y si podemos hacer algo nosotros como neurólogos para poder ayudarlos a mejorar su estilo de vida, a evitar comorbilidades, a evitar discapacidades que lastimosamente se generan mucho en nuestra especialidad, acudir lo más antes posible al médico, ¿no? Si se puede, a su neurólogo. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Gracias. Buenas noches, doctoras. Por favor, las diferencias entre Parkinson y esclerosis múltiple, de forma inicial. Gracias. Muchas gracias, bueno, por la pregunta. Realmente, pues las enfermedades que hay en nuestra especialidad son crónicas, y es lo que posiblemente tienen en común la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante. La enfermedad de Parkinson entra dentro de los trastornos del movimiento, y la enfermedad de Parkinson no se produce porque las vainas de las neuronas se están dañando, sino más bien se produce porque se van generando cierto tipo de proteínas que se llaman tau en el cerebro, se van acumulando, y estas proteínas causan, se puede decir, una toxicidad a nivel cerebral que pues ya no deja que la vía extrapiramidal funcione bien. Y como les decía, nuestro cerebro es realmente un todo, ¿no? Es cada pequeño milímetro, micrómetro que tiene, maneja algo. Y si ese pequeño micrómetro tiene alguna alteración, pues va a repercutir. Entonces, básicamente, clínicamente, ya la enfermedad de Parkinson, usualmente, esta también puede tener un componente genético hereditario, pero la mayor parte son esporádicas. Eso quiere decir que no podemos saber a quién le va a dar, no podemos decir por qué da exactamente, pero pues siempre se ha visto que tener un estilo de vida saludable nos puede ayudar a prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, clínicamente la enfermedad de Parkinson se caracteriza principalmente por 3 cosas, ¿no? El temblor, y esto usualmente aparece en personas mayores de 60 años, y es un temblor que está en reposo, pero que cuando el paciente quiere agarrar algo, el temblor se exacerba, a tal nivel que los pacientes no pueden comer la sopita, no pueden agarrar la taza, y el temblor
usualmente va siendo asimétrico y va progresando. El otro punto para la enfermedad de Parkinson es la rigidez. El paciente siente que como si se le pesara, como si tuviera ligas, entonces por eso tropieza, ¿no? Quiere caminar, y esto se da principalmente en la marcha, quiere caminar pero se tropieza. Y la otra cosa es la inestabilidad en la marcha. Entonces pues ahí el paciente puede presentar caídas, tropezones, desequilibrio, ¿no? El paciente va perdiendo ciertas funciones de cómo sentarse, cómo cambiar de posturas, ¿no? De sentado a parado, y es ahí donde pierde el equilibrio. Y esta enfermedad va progresando, puede ser en varios años, puede ser en pocos años, al nivel que igual va a crear una incapacidad muy grande en el paciente, ¿no? Porque tanto temblor y la rigidez y la pérdida de equilibrio, inclusive llegan a puntos en los que ya no pueden deglutir porque todo está tan rígido y duro, y pues ahí nosotros utilizamos usualmente el fármaco en el que nos basamos, es en la levodopa, ¿no? Dependiendo de muchas cosas, que igual es importante que esto siempre sea supervisado por un médico neurólogo. En cambio, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, daño de las neuronas por una inflamación. Entonces, pues esto va a generar placas en el cerebro que puede crear cualquier tipo de síntoma realmente, ¿no? Desde hormigueos, pérdidas motoras, pero principalmente la esclerosis múltiple se va a dar, se puede decir, en las vías motoras, corteza, ¿no? Y pues eso va a ser más motor. En cambio, el Parkinson es más temblor, rigidez. Perfecto, doctora. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctoras. Soy una persona muy nerviosa y me afecta todo. ¿Cómo puedo prevenir esta enfermedad? Gracias. Agradecerles mucho por el programa y felicitarles por tan linda conducción. Sigan adelante. Muchísimas gracias a usted. Bueno, posiblemente es la ansiedad, ¿no? Lo que pasa, esos nervios de que uno quiere hablar pero empieza a transpirar y empieza a sentir que incluso la carita hormiguea. Eso a veces son síntomas de ansiedad que generan una inversión en nuestra respiración, y eso es lo que va generando este tipo de adormecimientos incluso. Es importante, entonces yo diría, diagnosticar bien tal vez el tipo de personalidad o muchos problemas por los que pueda estar atravesando. Entonces a veces es importante organizarse en los proyectos que uno tiene, el hacer muchas cosas al mismo tiempo, el querer no sé, no organizar bien el tiempo, no comer bien, no comer en horas, que creo que ese es en la actualidad un problema de todos, ¿no? El trabajo y pues ya no desayunamos, ¿no? Es como que, bueno, luego almuerzo, un buen almuerzo, pero no es así, ¿no? El cerebro, cuando no tiene una adecuada cantidad de glucosa, de oxígeno, no funciona bien. Entonces, si una persona está en tanto estrés, puede volverse nerviosa, pero también va a depender tal vez del tipo de personalidad que tenga. Y su entorno, ¿no? Evidentemente. Vamos con una siguiente consulta, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Una consulta. A mi hija, cuando era niña, hizo un tratamiento neurológico. Era muy distraída. Ahora que ya está en la universidad, no se puede concentrar, se olvida rápidamente. ¿Qué tratamiento puede realizar, por favor? Bueno, posiblemente es un trastorno de atención, de déficit de atención, que eso cada vez igual se nos ha ido volviendo más frecuente en nuestro medio. Si ya desde la niñez había esta dispersión, inatención, pues esto en la adultez se sigue manifestando igual, no solo que en distintas tareas. En el niño es más en el aprendizaje, en el lenguaje, porque es a lo que se está dedicando. Pero ya en el adulto se va a dedicar, pues, se va a manifestar más pues, en las tareas de la universidad, en la atención al docente. Entonces, yo diría que siempre es bien importante, antes de medicar, hacer el diagnóstico, ¿no? Eso es para, yo creo, cualquier especialidad. Entonces, si bien nosotros podríamos pensar que es un déficit de atención, pues habría que ver que por ahí no hay algún trastorno depresivo, ansioso, que esté durmiendo mal, porque ahora con el uso de la tablet, del computador, del celular, entonces creo que todos dormimos cada vez menos y estamos más en todas estas cosas, entonces nos va quitando horas de sueño, y pues una persona que no ha dormido adecuadamente al día siguiente no tiene una atención adecuada.
yo creo que sería bueno quizás una prueba inicial con neuropsicología, ¿no? Y ahí le pueden hacer varios test. Los neuropsicólogos hacen muchísimos test y nos ayudan a ver todo este tipo de como que de sesgos, ¿no? Hay más una depresión o es realmente inatención o son más olvidos o hay una ansiedad y pues más bien con una batería realizada por un neuropsicólogo nos ayuda bastante. Claro, para que también ella pueda mantener una formación adecuada, no tenga dificultad en el aprendizaje y posteriormente genere una vida laboral completamente normal y tenga una vida productiva laboral adecuada, ¿no? Vamos con una siguiente consulta, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. ¿La mielitis transversa se parece a la esclerosis múltiple? Bueno, sí pueden simular algunas cosas, ¿no? Porque pues la mielitis es una afección, es una inflamación en la médula y la esclerosis múltiple puede presentarse también en médula. Entonces, realmente pueden tener síntomas muy parecidos, pero pues la mielitis transversa tal vez hay que ver. Usualmente tiene causas infecciosas, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a ayudar a ver, ¿no? Si el paciente tiene alguna inmunosupresión, eso quiere decir que sus defensas estén bajitas por alguna causa, si ha empezado, y además la mielitis súper aguda, ¿no? Es de que ayer estaba caminando, pero hoy ya no. Hoy no camina, hoy además ya no puede contener el hacerse del 1, del 2, ya lo retiene o usualmente hacen retención. Entonces estas cosas nos ayudan a nosotros un poco a diferenciar y el antecedente de un proceso infeccioso previo nos ayuda harto. Evidentemente, sí es una de las enfermedades que, como les mencionábamos hace un momento, tenemos que hacer mucho énfasis en la parte de diferenciación, ¿no? Porque sí son los mismos lugares que se están afectando. Entonces, sí, evidentemente se parecen mucho, como menciona mi colega, se parecen mucho los síntomas. A un inicio tenemos que ir viendo el contexto de cada persona, de cada paciente. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Gracias. Mi pequeño tuvo crisis de ausencia y lo diagnosticaron a los 3 años con epilepsia. Tomó por años la oxcarbazepina. Hace 2 años le quitaron la pastilla y hace 5 meses muchas veces se olvida lo que le pasa o no duerme bien o simplemente reniega y se frustra mucho. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues las crisis de ausencia es un tipo de epilepsia, ¿no? Es un tipo de epilepsia generalizada en la cual la persona está hablando, así como yo, y de pronto se desconecta con el entorno, pero la persona no lo recuerda, no recuerda esa desconexión que ha habido, pero el resto sí, ¿no? El resto dice que qué le ha pasado, se queda colgada. Pero pues estas crisis de ausencia sí pueden ser, usualmente el tratamiento usamos más el valproato, el ácido valproico, más en la infancia, ¿no? Usamos este tipo de tratamientos, pero si ha estado ya con la oxcarbazepina, le han retirado, yo creo que es importante ver el criterio de por qué le han retirado, ¿no? A veces la epilepsia igual es una enfermedad crónica, pero pues nosotros vamos haciendo controles y cuando remite, no se puede decir por varios años, entonces nosotros, o si ya no presenta ninguna otra crisis, se puede retirar el fármaco. Pero así nomás es súper difícil retirarlo porque tenemos justamente esa complicación de que vuelvan nuevamente los episodios. Y que sí, si bien las crisis eran de ausencia y ahora pueden estarse haciendo complejas, pueden estarse presentando durante el sueño, entonces es sumamente importante que acuda con su neurólogo para que le hagan exámenes complementarios. Nosotros nos ayuda mucho el electroencefalograma, ¿no? Que es principalmente nuestro medio para ver si en el cerebro se va generando crisis durante el sueño, por ejemplo, o simplemente algún otro tipo de crisis compleja que ya no es como la de ausencia, es diferente y eso puede suceder. Bien, sí, realmente es importante. Muchísimas gracias por la pregunta. Nos han llegado varios mensajes, no vamos a poder leerlos todos, como siempre el tiempo nos pisa y nosotras acá súper felices, nos podríamos la verdad quedando hablando de neurología horas, la verdad es que no nos cansaríamos, pero para todos ustedes, por favor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora, muchísimas gracias igual por aceptar la invitación, esperamos verlo en una nueva oportunidad. A todos ustedes, siempre, muchísimas gracias por quedarse con el programa Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel. Los veo en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.